Hola amigos, ¿cómo les trata la vida? ¿Todo bien? Plants vs Zombie era conocido por su juego estilo Tower Defense con una enorme colección de plantas y zombies reconocibles. Garden Warfare introduce la idea de estos icónicos personajes, dándole a cada uno una identidad y un propósito únicos. Realmente se siente como ese spin-off y es, entre comillas, héroes, que condujo al juego de recolección de cartas por turnos. Plants vs Zombies Héroes. Por supuesto, en este género de juegos, tus cartas y mazos son extremadamente importantes para tu éxito y es imposible hablar del juego sin esas estrategias, pero el segundo aspecto de PvZ héroes son, por supuesto, los propios héroes. 11 plantas y 11 zombies son los personajes protagonistas de este juego, cada uno con su propio conjunto de mazos de cartas, estilo de juego y diseños increíbles. Estos héroes son verdaderamente icónicos, pero naturalmente, si estamos hablando de plantas contra zombies con el título del vídeo, eso significa que debemos clasificar a todos los héroes de Plants vs Zombies héroes. Obviamente, puedes tener mazos y estrategias increíbles y jugar increíblemente como cualquiera de estos héroes. Cada lista de niveles de estos personajes es un poco sesgada y sujeta a una opinión propia, pero tratando de ser lo más objetivo posible, aunque definitivamente hay algunos que son más divertidos de jugar que otros héroes, que son realmente molestos para jugar o aquellos con los que simplemente es aburrido. Hoy estaremos viendo una tier list del bando de las plantas, lo que significa que nuestra lista de hoy incluye a Sombra Verde, Destello Solar, Caballero Nuez, Muerdez Cocilla, Pomelo, Puños de Hierba, Gorro de Noche, Rosa, Capitán Combustible, Spudau y Betazanaorina. Antes de comenzar el video deben de saber que ya está habilitado la sesión de miembros y el botón para dar un super gracias no es por incentivarlos a que gasten su dinero, pero si quieren apoyar y colaborar a este canal de una forma monetaria, están ahí esta sección y gracias por apoyar a mi contenido, me alegra que les guste. Empezamos primeramente por la mascota del juego de Plants vs Zombies héroes y uno de mis personajes favoritos de todo el juego en cuanto a diseño, es la única e inigualable Sombra Verde, ya que es nuestra primera heroína, será una buena introducción a cómo discutiremos cada héroe. El tema del diseño me encanta, pero realmente no será un factor en nuestra clasificación. Esto se trata de lo divertido y efectivo que es jugarlos, no de lo geniales que se ven. Luego, la siguiente gran novedad es su superpoder único. No hay nada más básico que infligir 5 puntos de daño en el carril central. Puede ser divertido comenzar de esa manera y tal vez jueguen un gran zombie allí para matar, pero dudo que incluso consiga imágenes de eso porque la mayoría de la gente sabe que no es un poder asombroso, pero definitivamente tampoco es el peor, asimismo sus otros dos superpoderes. Finalmente, debemos ver los tipos de mazos que puedes usar con los personajes y cuánto disfruto de sus estilos de juego. Necesito que todos sepan que no soy un jugador profesional en este juego, realmente había hecho un solo mazo personalizado antes de este video con esta heroína, pues no tengo gran cantidad de cartas, pero una que me sirvió es uno mixto entre frijoles, congelación y conjuración. Me baso en mis propias experiencias y la experiencia de las personas en redes sociales, así que si mis clasificaciones son malas para ustedes, bueno, perdón, nah es broma, como dije, será mi opinión y pues es una heroína un poco B, hay una gran cantidad de guisantes con los que puedes jugar y hacer un mazo. Los guisantes no son algo del otro mundo, la mayoría son baratos y fáciles de matar, así que luego te quedas con una estrategia de congelación de presupuesto o tal vez una estrategia de frijoles, o una combinación de ambas, como en mi caso, uso una combinación entre mazos de congelación y frijoles. No importa lo que hagas, hay otro héroe planta por ahí con mejores combinaciones de cartas que cualquier cosa que puedas hacer con Sombra Verde. Bueno, me encanta Sombra Verde como personaje y me divierto con un mazo de temática pura o mixta. Así que yo creo que estará bien en una lista de nivel C. Creo que la mayoría de los jugadores están de acuerdo, ya que sí, es divertido usarlo por mazos de frijoles, congelación o invocación, no hace otra cosa más que las demás cartas, lo resaltante es que puede hacer que las cartas que suelen tener cartas de poca vida y barra o daño, puede bufearlo bastante con aros de cebolla, por ejemplo, los frijoles almirantes, los limopredonausaurios, hacer que el capitán pepino sea mejor, o el único combo que resalta a Frustrella, primero jugar aros de cebolla siempre y cuando tengas a la Frustrella en tu mano y luego jugarla, claro, si ves que te conviene usarlo. Ya cuando obtienes el truco de superpodereño único o torbellino, al final puedes usarlo para estropear las defensas de los zombies.
Eso es mucho poder y siempre quieres ser el que tiene el control en estos juegos. Ahora, la temática general de este video es que no tengo muchas buenas cartas, así que mis mazos personalizados apestan un poco. Sé que sería frustrante, pero prometo que seguiré siendo justo con los héroes para los que no tengo las mejores cartas. Me di cuenta de que toda esta parte del video se puede resumir con un simple comentario: falta de ideas. Destello Solar, admitiré que tiene un diseño extremadamente adorable, eso sí, muchos de aquí son personas un poco... Bueno, siguiendo con el tema, es una tier B, en ese sentido sin lugar a dudas es una heroína, bastante decente, no es lo mejor pero tampoco lo peor, como un personaje inspirado en un girasol teniendo la clase solar, por supuesto, su principal beneficio es tener más sol por turno, ya sea usando sus plantas de clase solar o su muy buen superpoder que inflige 2 puntos de daño y te da sol extra por el resto del juego. Tienes que amar estar en ventaja contra tu oponente en todo momento, una estrategia que se usa mucho en League contra y que sé que a la gente le encanta, incluye Piñas Clon, que como tal es un beneficio si tu mazo lleva plantas, que suelen tener poca vida y que sean económicas, y si tiene el plus de tener equipo, mejor aún, un combo que definitivamente es bastante competente, si llevas este tipo de cartas, pero si llevas los clones y pierdas el valor de plantas poderosas, el mismo motivo prácticamente por el cual está Piñas Clon en mi top de plantas más ineficientes, como sea, después de ver este video te invito a que lo veas. Otro combo que se suele usar es Paraíso Par, junto con Transfiguración, o mejor aún, primero Paraíso Par, luego Imitadora y de último Transfiguración. Uff, qué buen combo. Otra cosa que también puedes hacer es intentar un mazo agresivo, solo plantas fuertes. Honestamente es emocionante jugar un mazo de esta clase, especialmente cuando ganas, aunque no funciona en todas las rondas, pero está garantizado que hará que tu presión arterial y la de tu rival suba. Puedes intentar un mazo de soporte con curación, pero esa clase es de mazos prefiero dejárselo a Caballero Nuez, así que guardaré la discusión para él. Me gusta mucho la cartas tantos de esbirros como los de superpoder, a excepción de más esporas claro está, ya que ese superpoder es muy inútil, pero en fin. Es capaz de traer grandes cosas, pero aún no he usado una estrategia que me haga querer jugar constantemente con ella. En mi opinión, va justo por el medio con un nivel... Caballero Nuez, bueno, este héroe es conocido por su gran curación, aunque esto se puede hacer con cualquier héroe planta de la clase solar, pero es mejor usarlo con Caballero Nuez, que también tiene la clase guardián, la cual tiene amazonas que genera capullitos, te ayuda aún más cuando se usa correctamente. Puedes pasar de no tener salud a tener mucha salud y tu oponente solo puede intentar ralentizarte mientras lo diezmas con un malvado control. Es una locura presionar y controlar, dejando inutilizado a tu rival. Para estar en el otro extremo tienes que derrotarlo de inmediato antes de que se salga de control, y algunos zombies como Bugalú eléctrico se sienten casi incapaces de ir en su contra. Probablemente esta será una de las tomas más controvertidas de la lista, aunque a mucha gente le encanta el Caballero del Jardín y lamentablemente no soy uno de ellos. No me gusta jugarlos ya que lo siento un poco aburrido, al menos el mazo de curación. En cambio el mazo de nueces es un poco más interesante, ya que suele llevar a Trinuez, se consume más rápido, y rematar con nuez de bolera, así que para mí es una clase S, aunque repito, me es bastante aburrido los mazos de curación. No es que la odie, sino que a veces se alarga demasiado la partida que, bueno... La heroína de la clase gigante, para mí, es el segundo héroe de esta clase que es el más débil, pero aún se mantiene bastante bien. Tiene un acceso increíble a la curación y es fácilmente la segunda mejor usuaria de Capitán Pepino, para mantenerlo con curación y aumento, ya sea tanto de vida como de daño. Tiene un buen acceso a removedores, tanto a trucos comunes, como sus trucos de superpoderes, aunque su truco de superpoder único, es algo situacional, aunque suele ser remoción suave, aunque puede tener acceso a trucos de remoción dura, por eso es uno de los mejores removedores del juego gracias a ello. Aunque, esa es una de sus debilidades. Gigante y Solar no se complementan bien, ya que una clase es agresiva, la otra es de soporte y tratar de durar más en el campo, o bien eres agresivo para ganar, o eres alguien que duras lo suficiente para desgastar a tu rival. Su acceso a más sol no está bien protegido por la clase gigante, a diferencia de Destello Solar o Rosa, aunque también Nuez Caballero suele ser bueno, mejor que Mordiscocilla, no por mucho, pero mejor, esto en cuanto a la rampa.
Mordiscocilla puede usar un mazo de ataque perforante excelentemente, y puede formar fácilmente un mazo a su alrededor, siendo posiblemente la segunda mejor usándolo después de Destello Solar. En definitiva, no tiene la versatilidad de los otros 3 héroes de la clase gigante, y Destello Solar lo opaca como una heroína que tenga buenas respuestas. Sin embargo, su acceso básico a la curación la convierte en una heroína fantástica. Su capacidad de curarse es muy buena, pero no mejor que los otros héroes de la clase solar, incluso Destello Solar, que cuando se suele hablar de curación, se menciona a Caballero Nuestro a Rosa. No nos olvidemos de esta heroína, que tiene un buen mazo de curación, mejor que Mordiscocilla, y como todas las demás plantas de la clase gigante, tiene acceso a los ataques dobles. Ahora suma eso, con las plantas de daño perforante. Por eso, el daño directo no le preocupa demasiado. Los mazos con truco no son un gran problema para ella, pero hay mejores héroes, posee muy buenas legendarias, y es tentador el hecho de que puedas aumentar daño a plantas curativas y de farmeo solar. Pero ya en la práctica y sin las legendarias necesarias no es muy efectivo. Diseño decente. Aún en nivel A. Como guardián y planta de clase astuto, Pomelo definitivamente se siente defensivo y con una gran astucia. En primer lugar, no soy muy partidario de la defensa completa, así que me gusta mucho tener un poco de protección mientras sigues infligiendo daño. Su habilidad es como el efecto del caballero, su truco irrompible, lo que hace que tus plantas no sufran daño durante un turno en lugar de tu héroe. Realmente me gusta bastante. Para ser honesto, hay un mazo para Pomelo llamado Countertron, que se explica por sí solo. Es una de las razones por la que es un héroe bastante decente, pero soy el único al que le gusta jugar con él independientemente de ese mazo. He tenido algunas rondas realmente geniales con el tipo usando un mazo de nueces con pecanolito, el entorno de las uvas, trinuez y nuez espejo, variando a veces con la seta nuez, que se me ocurrió un mazo cíclico, como gorro de noche con limapreudorón, pero con nueces. Es más lento pero es más divertido, al menos para mí, ya que así no eliminas la diversión. No es el mismo caso que de gorro de noche. Puños de hierbas, es por lejos el héroe más confiable, al menos para mí. Todo lo que me gusta de Pomelo, es perfeccionado por Puños de hierba, pero a niveles inimaginables, quien es una de mis plantas favoritas en la historia de este juego, si es que no es mi más amado héroe. Puedes jugarlo agresivamente, lo cual, como dije antes, es increíblemente espectacular. Lo horrible es el nerfeo que sufrió su superpoder único. Antes era de infligir 2 daños en cada línea de tierra, lo cual en el multijugador era muy importante y valioso. Podías comenzar con este truco y dar de lleno 6 de daño al héroe, o para rematar cuando ves que hay un espacio desocupado, usabas este truco y ganabas. Actualmente, daña 2 puntos a solo los zombies que hay en la tierra, así que sí, fue un nerfeo horrible. Puños de hierba como héroe de parte del bando de las plantas, es realmente divertido con sus diversos estilos, mazos de nueces, mazos de invocación, mazos de hojas, mazos de guisantes, el cual va mejor que de la propia sombra verde, mazos de daño extra, o con los mazos de inmortalidad total, es decir, porción de alma, el cual absorbe el daño total, claro, disminuido en 1 de daño por su atributo de blindaje, más el enrobo que hace que no sufras daño, y hojas de paraguas, el cual hace intrucable a las plantas de su línea y las de al lado, y mejor si son 2 hojas de paraguas, haciendo que se vuelvan intrucable ambas plantas, o con el señor del almidón. En efecto, es cine. Le daré una tier C ya que solo usa 3 tipos de mazos o alguna variante de esas 3, anda más, no existe versatilidad alguna, siempre es jugar setas, jugar vallas o jugar directamente con plantas económicas, para luego tener un pequeño ejército y luego usar piña clon. Es bastante predecible. El tipo de mazo que más me gusta, es el que tener puras setas, nada de piñas clon, ya que es un poco más adrenalínico, un tanto predecible, pero es decente. Las setas son muy débiles y están destinados a ser producidos en masa. Podría hacer un montón de daños pequeños, pero la mayoría de las setas terminan antes de que pueda matar a mi rival. Su diseño es bastante épico, es muy edgy, me hace recuerdo a Batman. Pero el truco da mucho que desear. Infliges 2 daños a un zombie y juegas una seta con antihéroe que te permite infligir 3 daños garantizados si lo estás usando en una secuencia de pelea, pero si lo usas al inicio, el jugador zombie hará algo para detenerlo, mover a un zombie, usar mordisquito, teletransportar a algún zombie. Siempre es genial usarlo en un zombie con 2 de salud, pero algo que lo mejoraría, sería que al jugar este truco, destruya al zombie, y que no deje jugar un zombie o mover un zombie a esta línea, y que tenga 2 de vida. Hice un intento con un mazo de ciclo donde tu objetivo es robar tantas cartas como sea posible con el entorno de uva e infligir pequeños daños con un frijol marino y astroseta.
hablaremos de la trampa rosa. ¿Eh? ¿Entienden? Rosa. Tramposa. Por favor no se desuscriban del canal. Algunos de los jugadores más malvados de este juego han hecho mazos de rosas que arruinarán tu vida. No recuerdo una ocasión en la que haya disfrutado jugando contra una rosa, incluso si ganaba, era un sabor agridulce, ya que me causaba bastante estrés ganar. Creo que la rosa como heroína en este juego es una elección súper efectiva, pero un poco aburrida. Ahora hablemos de los mazos de congelación de rosa. Puedes hacer esta configuración con héroes de la clase astuto, pero rosa es la mejor en eso, gracias a su control. ¿Qué pasa si combinas dos clases que te ofrecen control? Una que te ofrece mazos de congelación y con esta misma te ofrece remoción dura y te permite usar a la gran y todopoderosa Titalla de la materia oscura, y otra clase que permite farmear más soles y controlar al bando de los zombies con diversos trucos, y el ofrecimiento de poder de mover zombies con la tribu Flor, y sin olvidar su superpoder único e increíblemente poderoso para convertir a un zombie en una cabra. ¿Ves? Por eso considero que es bastante tóxica. A veces arruinas la carrera de todo un hombre al convertir a su mejor zombie en un cabra, pero lo llevas un paso más allá, convertir su mazo de congelación y su mazo de curación en uno solo, lo cual es bastante estresante, debo admitirlo, pero la forma en que terminas la ronda es un poco tóxica. Todo lo que haces es sobrevivir y curar completamente a Rosa, y justo cuando el oponente sacó las armas grandes y tienes suficientes soles para jugar el calabacín, básicamente el movimiento de cabra de Rosa hecho planta, pero con cada zombie en pantalla, tiene tantas cartas que convierten a los zombies realmente fuertes en una basura absoluta o de plano destruirlos, lo cual es una habilidad muy poderosa. Definitivamente estoy tomando ese aspecto en cuenta, lo que significa que Rose no es el plan más divertido que existe y se quedará abajo y un nivel para mí personal. El plan Torchas, el gran capitán combustible, existe una sola palabra que se resumiría a este héroe y es agresividad. Aquí te pregunto, mi pequeña macetita, ¿qué pasa si juntas a dos clases que sean ultra agresivas? Pues nace este héroe desquiciado. Es conocido por potenciar a sus aliados, dándole a cualquier planta 4 ataques adicionales, es bastante loco, hace que una planta débil sea potente y una planta fuerte aún más fuerte. Es probablemente uno de los héroes más agresivos de todo el juego, simplemente se siente tan poderoso. El principal problema es pensar qué hacer si no se tiene una respuesta concreta, porque sí, es un muy buen dueño de los mazos agro, pero si se extiende el juego puedes estar en peligro, ya que no suele tener muchas cartas que sea de este calibre. Nos da acceso a mazos de platanosaurio o musgo repetidor, a pesar de sus puntos malos todavía puedes ganar de manera bastante consistente con él. Capitán Combustible es realmente genial y estoy cerca de decir tier S, pero creo que lo voy a mantener en un nivel A. Siento que si tuviera acceso a un poco más de cartas que te permita jugarlo en el turno tardío sería una tier S, tal vez si metieran más cartas. Hablando de esto, existen una variedad de vídeos de este índole, y pues existen dos partes hechos por mí, vayan a verlo, terminando este video claro. Al ser de la clase guardián te permite usar a una de las mejores plantas, la cual sería Trinuez, y tener grandes combos. Puedes crearte un mazo alrededor de Trinuez con nueces, la nuez espejo, el entorno de lava, o si quieres alguna otra variante puedes llevar a arándano eléctrico y setas desesperadas y el entorno bruta de setas. Al ser propiamente de la clase Kaboom, te permite usar mazos de setas y vallas, lo cual no es nada malo. En mi caso me hice un mazo que llevé la astroseta, Trinuez, nuez espejo, gruta de setas, la seta desesperada y otras cartas. En pantalla lo verán, ustedes juzgarán. La mayoría de partidas que jugué con este mazo me fue bien, si perdía era porque tenía mala suerte, o que directamente el rival tenía mejores cartas. También puedes usar cartas con antihéroe y mover o destruir a los zombies para que sigan con su antihéroe, aunque esta clase de mazos suele ser algo inestable si tienen una mínima respuesta. Sus trucos de superpoderes son muy buenos, infligir 3 de daño con un sol es bueno, aumentar más 1 cada estadística suele estar entre lo decente y bueno, claro, esto dependiendo de la cantidad de plantas que hayan en juego, mientras más mejor. El truco de mover y dar más puntos de vida es bastante buena si tienes una planta que puede destruir al héroe en un punto libre o que te garantice que la planta que quieras sobreviva, o usar como sacrificio a una planta con equipo para proteger otra planta de tu interés. Suele tener un buen combo con el Pecanolito, el cual es buena siempre y cuando mantengas muy altos sus puntos de salud.
Es un poco gracioso que la única planta que agregó después del lanzamiento del juego ni siquiera sea buena. Todos sus trucos de superpoderes pueden ofrecer algo más, o sea, por decir, tengo un truco que me permite mover una planta o un zombie. Moverlos no te asegura mucho, sin mencionar que puede estar completo todas las líneas. Conjurar una raíz es decente, pero puede ser mejor si harían que cueste menos un solo que tenga +1 en ambas estadísticas. Conjurar cualquier truco suena fantástico. Desconozco si es que conjura trucos de superpoderes, pero sería muy bueno, o mejor aún que conjure 2 trucos de superpoderes, o que conjure cualquier truco menos los de superpoderes, pero que esos trucos cuesten menos un sol, porque es muy ineficiente, y pues lo de conjurar una planta de coste 2 con sus cambios de estadísticas y atributos suena bueno lo es. Aparentemente, la gran razón de que es elegido se debe a su superpoder único. Obtienes una sola planta aleatoria que específicamente solo puede costar 2 soles y obtiene un pequeño impulso y se puede colocar en cualquier lugar del escenario. Recordemos que el truco de superpoder del profesor Tormenta Cerebral conjura 3 cartas y pueden vencer a cualquier zombie en el juego. Pomelo es una mejor beta zanahorina. Eso es lo que pasa cuando los personajes son las mismas clases. Si tuviera acceso a otras cartas de la tribu raíz, bueno, simplemente nefasta. Creo que bien merecido tiene la tierra. Bueno, esto ha sido todo. ¿Concuerdan con la tier list? ¿O tienen algo que decir en contra o añadiendo algo a lo que he dicho? Si gustan que haga una tier list de los héroes zombies, les propongo un trato. Si llegamos a los 350 me gusta, subiré la tier list dicha. Espero que les haya gustado. En pantalla verán otros vídeos que sé que les gustará. Sin nada más que decir, adiós. Chao chicos, mi vieja me dijo que me duerma.